Imagina que en este momento hay una mujer que te importa, que están juntos en algún lugar, una reunión de amigos, la salida de un restaurante, el estacionamiento después de que se vieron por segunda vez. Y llega ese momento en que se van a despedir, o en que ella simplemente se acerca porque el espacio lo permite, y ustedes se abrazan. Un abrazo normal, de esos que pasan todos los días, dura 3 segundos, termina, y tú quedas pensando si significó algo. Ahora imagina algo diferente, el mismo abrazo, la misma mujer, el mismo momento, pero tú tocas una parte específica de su cuerpo mientras la tienes cerca, solo eso, y ella, sin entender por qué, sin poder explicarlo si alguien le preguntara, siente algo que le queda grabado, no en su cabeza, en su cuerpo. Y horas después, en su cuarto, sola, recuerda ese abrazo con un nivel de detalle que no tiene para los demás. Esa diferencia entre el abrazo que se olvida y el abrazo que no se puede olvidar no es cuestión de duración, ni de fuerza, ni de palabras. Es una zona específica, un punto del cuerpo femenino, donde la neurociencia del tacto y la psicología de la memoria se cruzan para producir algo que ningún otro gesto puede imitar. Y hoy te voy a explicar exactamente dónde está ese punto, por qué funciona de una manera tan profunda y cómo activarlo sin que parezca calculado, porque cuando parece calculado pierde todo su efecto. Te adelanto que hay un momento dentro de este video donde vas a entender por qué ciertos hombres se quedan grabados en la memoria de las mujeres después de un abrazo que duró menos de 10 segundos. Y cuando lo entiendas, vas a recordar abrazos de tu pasado y vas a saber exactamente qué fue diferente en los que sí dejaron huella. Hola, soy Valentina. Llevo años estudiando psicología del comportamiento femenino y hoy te voy a revelar algo que la mayoría de las mujeres no podría articular con palabras, pero que todas hemos sentido al menos una vez. Si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido cada semana, suscríbete ahora. Es un clic y vale cada segundo. Empecemos. Lo primero que tienes que entender es esto. Las mujeres procesamos el tacto de una manera fundamentalmente distinta a los hombres. No estoy hablando de sensibilidad ni de emocionalidad, estoy hablando de neurología pura. Cuando alguien nos toca, nuestro cerebro no solo registra el contacto, también registra el contexto emocional de ese contacto. Y ese contexto emocional es lo que decide si el recuerdo del toque va a durar 3 minutos o 3 años. Existe en la neurociencia un concepto que los investigadores llaman el sistema de toque afectivo, una red de fibras nerviosas específicas, cuya única función es procesar el componente emocional del contacto físico. Estas fibras no van al córtex somatosensorial, van directamente al córtex insular posterior, una región profundamente vinculada con las emociones y la memoria autobiográfica. Esto significa que cuando alguien te toca con el tipo correcto de contacto, en la zona correcta, el mensaje no llega al cerebro como información táctil, llega como experiencia emocional. Y las experiencias emocionales tienen un mecanismo privilegiado de acceso a la memoria de largo plazo. No todas las zonas del cuerpo tienen la misma densidad de estas fibras afectivas, y dentro de las zonas que sí las tienen, hay una que los neurocientíficos identifican consistentemente como la de mayor impacto en el contexto del contacto íntimo. Es la región entre la base del cuello y la parte superior de la espalda, los omóplatos y el músculo que sube por el cuello, el trapecio y su entorno inmediato. Antes de que pienses que es una zona aleatoria, escucha esto. El trapecio es donde las mujeres acumulamos físicamente el estrés psicosocial. No es metáfora. Hay investigación de la Universidad de Estocolmo que documentó que el estrés emocional crónico produce tensión muscular medible en el trapecio superior, especialmente en mujeres. Es el lugar donde cargamos lo que no decimos. Y cuando alguien coloca su mano ahí, con presión suave y sostenida, el músculo responde como si recibiera una señal de que puede soltarse. No porque el hombre haga algo mágico, sino porque el cuerpo femenino, a nivel fisiológico, está preparado para responder a ese toque como una señal de seguridad. Lo opuesto de este tipo de contacto es la mano que descansa en la espalda baja, que es la zona más cargada de connotación sexual y por eso genera vigilancia en lugar de relajación, o la palmada en el hombro, que el sistema nervioso interpreta como camaradería, no como conexión íntima. Esos abrazos se sienten completos en el momento.
Pero no dejan huella porque no tocan ninguna zona donde el sistema de toque afectivo esté esperando una señal. Si en una sola despedida pusiste tu mano ahí y ella respondió con una exhalación casi imperceptible, puede haber sido coincidencia. Pero si consistentemente su cuerpo se asienta un poco más contra el tuyo antes de soltarse, eso no es accidental. Es el sistema nervioso femenino reconociendo una señal que llevaba horas esperando sin saber que la esperaba. Lo que tienes que hacer con esta información es esto. La próxima vez que la abraces, cuando tus brazos ya la estén rodeando, sube una de tus manos suavemente hasta esa zona entre los omóplatos, hacia la base del cuello. No con movimiento, solo con presencia, con peso. Con una presión gentil pero sostenida que dure al menos 3 o 4 segundos. Y después de esos 4 segundos, no te muevas ni presiones más. Deja que la mano esté ahí, quieta, firme. Ese gesto activa un mecanismo en el sistema nervioso femenino que ninguna palabra puede activar con la misma velocidad ni con la misma profundidad. Y te voy a decir algo más que pocos hombres consideran. El impacto de ese toque no termina cuando termina el abrazo. La memoria háptica, que es como los psicólogos llaman a la memoria que almacena experiencias táctiles en el córtex parietal, codifica ese contacto junto con el estado emocional del momento. Horas después, cuando ella esté sola y recuerde el momento, no va a recordar solo que se abrazaron, va a recordar cómo se sintió su cuerpo en ese instante específico. Y ese recuerdo físico va a generar el mismo efecto emocional que generó en el momento real. La segunda cosa que tienes que saber es que el tiempo del abrazo importa, pero no de la manera en que imaginas. La mayoría de los hombres creen que un abrazo más largo es automáticamente más poderoso. No es correcto. Un abrazo que se extiende sin propósito genera incomodidad, no conexión. La duración no es lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es la calidad de presencia dentro de esa duración. Lo opuesto de un abrazo que conecta es el abrazo que parece que tiene prisa. El que dura 2 segundos, con palmada en la espalda. Y ya. Ese abrazo comunica una sola cosa. Cumplí. Las mujeres somos muy buenas para leer eso. El sistema nervioso registra si la persona que te abraza está presente o está en otro lugar, aunque sus brazos estén sobre ti. Si un abrazo tuyo siempre termina antes de que se sienta completo con ella específicamente, eso tiene consecuencias en cómo te percibe emocionalmente. No porque lo analice, sino porque su cuerpo lleva la cuenta sin pedirle permiso. Los investigadores del tacto afectivo han documentado que el toque sostenido por más de 6 segundos en una zona de alta concentración de fibras afectivas desencadena la liberación de oxitocina de manera medible. Beate Ditzen de la Universidad de Heidelberg demostró que mujeres que recibieron toque físico de su pareja antes de una situación de estrés mostraron niveles de cortisol significativamente más bajos que las que solo recibieron apoyo verbal. El toque físico redujo la respuesta al estrés de una manera que las palabras, por sí solas, no lograron replicar. Cuando tocas la zona correcta durante el tiempo correcto, no estás haciendo un gesto romántico. Estás interviniendo directamente en la química de su sistema nervioso, y ella no va a saber que eso pasó. Solo va a saber que ese abrazo se sintió diferente, y eso es exactamente el tipo de diferencia que el cerebro femenino convierte en preferencia, en deseo de repetir, en memoria. Lo que tienes que hacer es calibrar la duración a la respuesta de su cuerpo. Si cuando colocas tu mano en esa zona, ella suaviza los hombros, ese es tu indicador de que el abrazo puede extenderse. Si su cuerpo se mantiene rígido, es posible que ese día no sea el momento o que la confianza todavía esté construyéndose. Nunca fuerces la duración. Deja que su respuesta física te diga cuánto. La tercera cosa que las mujeres no te van a admitir, pero que nuestro cuerpo revela, es que el ángulo desde el que te aproximas antes del abrazo ya está comunicando algo antes de que te toque. Un hombre que camina hacia una mujer de frente, con paso deliberado, con contacto visual sostenido antes de abrazarla, genera una respuesta anticipatoria en el sistema nervioso femenino que amplifica el efecto del abrazo mismo. Y un hombre que llega de lado sin anunciar el abrazo, que simplemente aparece rodeándola sin que ella haya tenido tiempo de procesar la llegada,
genera lo contrario, un microreflejo de alerta que el cuerpo tarda segundos en neutralizar. Esos segundos de alerta son exactamente el tiempo durante el cual el abrazo debería estar generando conexión, no neutralizando incomodidad. Entre nos, las mujeres tenemos una conciencia del espacio físico que la mayoría de los hombres no imagina. Antes de que alguien nos toque, ya hemos procesado si esa persona tiene permiso para estar en nuestra zona íntima. No es algo que decidamos conscientemente. El sistema nervioso autónomo decide en menos de un segundo, basándose en la postura del cuerpo, la velocidad del acercamiento, el nivel de contacto visual previo, si lo que viene va a sentirse como invasión o como bienvenida. Lo opuesto de esto es el hombre que abraza siempre sin señal previa y cuyos abrazos, aunque bien intencionados, siempre generan ese microajuste de adaptación en lugar de relajación. Ella no lo va a decir, pero lo va a sentir y lo va a asociar con él sin saber por qué. Si pasa una sola vez que tu acercamiento genera ese ajuste de adaptación, no significa nada. Pero si ella consistentemente se pone un poco más rígida cuando te acercas antes del abrazo, si la relajación siempre llega tarde, eso es información sobre cómo está negociando el espacio físico contigo. Lo que tienes que hacer es esto. Antes de cualquier abrazo, 3 segundos de contacto visual. No intenso, no analítico, solo presente. Ese contacto le dice a su sistema nervioso que lo que viene no es una sorpresa, y esa anticipación, combinada con el toque en la zona correcta, multiplica el impacto del abrazo de una manera que no tiene paralelo en ningún otro gesto. Y aprovechando este momento en el video, si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Cada semana subo contenido de psicología femenina que las mujeres realmente no quisieran que supieras. El botón de suscribir está justo aquí abajo, un clic. Activa la campanita también para que YouTube te avise cuando haya video nuevo. Ya. Perfecto. Continuemos. La cuarta cosa es la más contraintuitiva de todo lo que te voy a decir hoy, y es la que más confunde a los hombres cuando la escuchan. El abrazo que más impacto emocional genera en una mujer no siempre es el más apasionado ni el más largo. En muchos casos es el más tranquilo, el que más silencio tiene, el que menos necesita probar algo. Antes de que malinterpretes esto, escucha. El error que cometen casi todos los hombres es creer que la intensidad del gesto es proporcional a la conexión que genera. En el sistema nervioso femenino, la intensidad que no viene respaldada por seguridad se registra como demanda, no como conexión. Y la demanda, aunque sea afectiva, activa una respuesta de gestión en lugar de una respuesta de apertura. Lo que genera conexión real es la presencia sin agenda. Un abrazo donde el hombre claramente no está esperando nada a cambio. Eso es lo que el sistema nervioso femenino interpreta como seguro. Y seguro es el estado en el que la mujer se abre, se relaja, se queda. Lo opuesto de esto es el abrazo que se siente calculado. Las mujeres somos pésimas para ignorar esa energía. Nuestro sistema nervioso está diseñado para leerla, porque históricamente leer la intención del contacto físico ha sido una cuestión de seguridad. Así que cuando un abrazo tiene energía de espera, aunque el hombre no diga nada, ella lo registra. Y ese registro afecta cómo lo recuerda después. Un hombre que entiende esto tiene una ventaja real. No porque esté jugando un juego, sino porque sabe que la forma más efectiva de que un abrazo deje huella es exactamente la contraria de lo que la mayoría hace. No más intensidad, más quietud. Los psicólogos llaman a esto reciprocidad de la regulación emocional. Cuando el sistema nervioso de una persona está genuinamente calmado durante el contacto físico, ese estado se transmite al sistema nervioso de la otra persona, no metafóricamente. Hay investigación que mide la sincronización de ritmos cardíacos entre 2 personas durante el contacto sostenido. El cuerpo de ella literalmente calibra su estado fisiológico en función del tuyo. Si tú estás esperando algo, tu ritmo cardíaco lo registra, y el de ella lo detecta. Si pasa una sola vez que un abrazo tuyo se sintió calmado y ella respondió con relajación, puede ser el contexto del día.
Pero si consistentemente, cada vez que abrazas sin esperar nada, el abrazo dura más tiempo de lo planeado porque ella no se separa, eso es su sistema nervioso diciéndote que encontró lo que buscaba. Lo que tienes que hacer es una revisión interna de 2 segundos antes de abrazar. ¿Estás esperando algo de este abrazo o simplemente estás en él? Si estás esperando, el abrazo va a comunicar eso sin que hagas nada. El trabajo no es actuar diferente durante el abrazo, es llegar al abrazo desde un lugar diferente. Y eso, carnal, es lo que separa a los hombres que generan conexión de los que siempre se quedan preguntándose por qué sus gestos no aterrizan. La quinta cosa que las mujeres no te decimos, pero que nuestro cuerpo revela sin permiso, es la respuesta en los segundos, inmediatamente después de que el abrazo termina. El abrazo en sí mismo es importante, pero lo que sucede justo después es donde puedes leer si dejaste huella o si fue un abrazo más. Esos segundos son el eco del abrazo en su sistema nervioso, y ese eco es completamente involuntario. El primer indicador es lo que hace con los ojos inmediatamente después de separarse. Una mujer cuyo sistema nervioso quedó activado positivamente va a bajar la mirada por un instante antes de volver al contacto visual. Ese instante no es distancia. Es el sistema nervioso procesando una sensación que acaba de recibir. Es lo mismo que cuando alguien te dice algo que te impacta y necesitas un segundo antes de responder. El segundo indicador es si hay un ajuste físico post-abrazo, si ella se acomoda el cabello, si se cruza los brazos levemente, si hace algún micromovimiento de asentamiento, eso es el cuerpo reorientándose. Y ese tipo de reorientación no pasa cuando el abrazo fue neutral, solo pasa cuando el sistema nervioso recibió suficiente estímulo como para necesitar un momento de procesamiento. Entre nos, esto es algo que las mujeres nunca íbamos a explicarles porque ni siquiera lo notamos en nosotras mismas. Es completamente inconsciente. Y precisamente por eso es honesto. Ninguna mujer fabrica esa micropausa. O pasa porque el abrazo llegó o no pasa. Lo opuesto es el regreso inmediato a lo que estaba haciendo. Si en el segundo después de separarse, ella vuelve sin pausa a la conversación, al teléfono, a lo que estaba antes, el abrazo no dejó suficiente impresión como para que el sistema nervioso necesitara procesarlo. Si pasa una sola vez que ella regresa rápido, puede ser el contexto del día. Pero si siempre sus abrazos contigo terminan en regreso inmediato sin ninguna pausa, esa es tu respuesta sobre qué está dejando el contacto físico en su sistema nervioso. Lo que tienes que hacer es simplemente observar. Después del próximo abrazo, dale un segundo antes de retomar la conversación. No porque estés esperando la respuesta, sino porque ese segundo le da a ella el espacio para tener esa pausa si el abrazo la generó. Si te metes de regreso a la conversación de inmediato, no le das tiempo de procesar. Y sin tiempo, la pausa no puede ocurrir aunque el abrazo la haya generado. La sexta cosa que nosotras guardamos en secreto, la más íntima de todas, es lo que sucede cuando un abrazo activa algo que ella no estaba esperando. Las mujeres tenemos una relación con el contacto físico completamente mediada por el contexto emocional previo. Y hay momentos donde el sistema nervioso femenino está en un estado de apertura máxima, sin que ella lo planee, donde el contacto físico correcto en el lugar correcto puede generar una respuesta que la sorprende a ella misma. Los psicólogos cognitivos llaman a esto ventana de procesamiento emocional abierto. Son momentos donde el sistema de defensa emocional está temporalmente más bajo. Generalmente después de una conversación significativa, después de reírse juntos de algo genuino o al final de un día difícil donde ella cargaba algo sola. En esos momentos, el cuerpo está más receptivo que en cualquier otro. Y un abrazo con el toque correcto, en la zona correcta, en uno de esos momentos, queda registrado de una manera que un mismo abrazo en un momento neutral no podría generar. Lo opuesto de esto es el hombre que abraza siempre en los momentos de saludo o despedida formal, que son los momentos donde el sistema nervioso femenino está más en modo social que en modo emocional, y nunca en los momentos intermedios donde la apertura es genuina.
Ninguna de mis amigas me perdonaría por decirte esto, pero los abrazos que las mujeres recordamos de ciertos hombres no son los de las despedidas ni los de los saludos, son los del medio, los que nadie planeó, los que surgieron de un momento de conversación real, o de un silencio que se volvió cómodo, o de ese instante donde los dos estaban en el mismo lugar emocionalmente, sin haberlo coordinado. Si pasa una sola vez que un abrazo en medio de una conversación genera en ella una reacción visiblemente diferente a los abrazos de despedida, puede ser coincidencia del estado del día. Pero si hay un patrón, si consistentemente los abrazos que más duran y más respuesta generan son los que surgen en momentos de vulnerabilidad emocional compartida, eso no es coincidencia. Lo que tienes que hacer es aprender a leer esos momentos, no para manipularlos, sino para no dejarlos pasar. Cuando la conversación acaba de tocar algo real, cuando se rieron de algo que los dos entendieron sin explicar, cuando hay un segundo de silencio que no incomoda a ninguno de los dos, esos son los momentos. Y en esos momentos, un abrazo con la mano en la zona correcta va a hacer algo que ningún abrazo de saludo o despedida podría hacer aunque fuera técnicamente perfecto. La séptima cosa es la más esperanzadora de todas. Y también es la más sencilla de entender. Todo lo que te expliqué hasta ahora se puede aprender. No es genético, no es carisma, no es algo que algunos hombres tienen y otros no. Es conocimiento, y el conocimiento se puede aplicar. Pero hay algo que no se puede fingir y que sin eso todo lo demás pierde efecto. La atención genuina. El hecho de que cuando la estás abrazando, estás realmente ahí. No pensando en lo que vas a decir después, no evaluando cómo está respondiendo, solo presente en ese contacto específico con esa persona específica en ese momento específico. Las mujeres somos pésimas para no detectar cuando alguien está presente de verdad versus cuando está ejecutando un comportamiento. Nuestro sistema nervioso es demasiado sensible al contacto para no notar la diferencia. La diferencia se siente en la calidad del toque, en la tensión muscular del brazo que abraza, en el ritmo de la respiración de la persona que te tiene cerca. Todo eso llega antes de que el cerebro lo analice. Un hombre que genuinamente está presente durante el abrazo transmite algo que ningún hombre que ejecuta un procedimiento puede transmitir. Y eso es lo que ella recuerda. No la técnica, la presencia. Cuando un hombre demuestra esa capacidad, algo cambia en nosotras, no en ese momento necesariamente, a veces horas después. Pero algo cambia, porque ese tipo de presencia es escasa. La mayoría de los contactos físicos en la vida de una mujer, incluso los de personas que la quieren, están cargados de distracción, de rutina, de cumplimiento, y cuando llega alguien cuyo toque no está cargado de nada más que del momento, el sistema nervioso lo registra como algo que vale la pena recordar. Si pasa una sola vez que ella busca estar cerca de ti, físicamente sin razón aparente, puede ser el contexto. Pero si de manera repetida busca estar cerca tuya más de lo que busca estar cerca de los demás, sin que tú lo pidas ni lo busques, eso es el cuerpo femenino diciendo lo que la boca todavía no ha dicho. Y eso, carnal, es una señal que no se inventa. Lo que tienes que hacer es llegar al siguiente abrazo sin agenda. Con la información que tienes ahora sobre la zona, el tiempo, el ángulo, la quietud, pero sin convertirlo en una checklist que ejecutas. Permite que el conocimiento sea el fondo y la presencia sea el frente. Así es como funciona. Ahora escucha esto porque es importante. Una sola de estas cosas aislada puede ser coincidencia. Puede ser el estado del día. Eso no te dice nada definitivo. Pero cuando el patrón se repite, cuando la zona correcta siempre genera la misma relajación, cuando los abrazos en los momentos de apertura siempre duran más, cuando los segundos postabrazo siempre tienen esa pausa que te expliqué, eso ya no tiene otra interpretación. Si hay relajación en los hombros cuando colocas la mano en esa zona, si sus abrazos contigo duran más de lo planeado, si hay una micropausa después de separarse, si busca estar cerca físicamente más de lo que busca estar cerca de los demás, si hay abrazos espontáneos que nadie planeó, carnal, no hay nada que adivinar ahí. El problema no es que los hombres no reciban estas señales,
El problema es que no saben cómo generarlas. No les enseñaron que el toque tiene una geografía, que hay zonas donde el sistema nervioso femenino espera una señal que casi ningún hombre da porque nadie le explicó que existía. Y cuando esa señal no llega, las mujeres interpretamos eso como distancia, como que el contacto físico con esa persona nunca va a ser de los que se recuerdan. Y entonces el interés se va, porque nosotras tampoco vamos a esperar indefinidamente. Leer el cuerpo de una mujer durante un abrazo no te convierte en alguien manipulador. Al contrario, te convierte en alguien emocionalmente inteligente. En alguien que entiende que la comunicación más honesta no ocurre con palabras. Ocurre en los milisegundos donde el sistema nervioso decide si abrirse o cerrarse. Las mujeres no queremos hombres que ejecuten procedimientos perfectos. Queremos hombres que estén presentes de verdad, que noten lo que estamos comunicando con el cuerpo, aunque no lo estemos diciendo con palabras. Ahora piensa en esa mujer que tienes en la cabeza, esa por la que probablemente llegaste a este video. Lo que acabas de aprender te da acceso a un nivel del contacto físico que la mayoría de los hombres nunca va a alcanzar simplemente porque no sabían que existía. Pero conocer la zona, el tiempo, el ángulo y la quietud es solo una parte de lo que necesitas. Sin entender cómo interpretar exactamente lo que ella hace con su cuerpo cuando está sola contigo, cuando no hay nadie más mirando, es como tener la llave correcta sin saber qué puerta abrir. En el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo, te explico las señales físicas que las mujeres mostramos cuando estamos realmente interesadas, las que son completamente involuntarias y que casi ningún hombre sabe leer. Si te vas sin verlo, vas a saber cómo generar la conexión, pero no vas a saber si la conexión ya está ahí esperándote. Dale clic ahora porque lo que viene completa lo que aprendiste hoy. Te veo en el siguiente.